Así que, bueno, vamos en este momento a dar paso a Felipe, que hoy nos va a hablar de los atributos de Dios comunicables, una introducción a los atributos de Dios comunicables y al primero de ellos, que es la santidad. Felipito, Dios te bendiga. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Paz, ¿me escucho bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, señor, te escuchas bien. Listo. Un poco lejos, pero bien. Listo, no, pues primero... Sí, voy a tratar de acercar el micrófono entonces para que se escuche mejor. Primeramente, agradecer nuevamente que estén con nosotros en estas clases, donde aprendemos mucho del Señor, como decía el pastor, y efectivamente hoy vamos a ver qué son los atributos comunicables y el primero de ellos, que es la santidad de Dios. Espero que estén con un tecito o con un café, porque está haciendo un frío aquí en Bogotá muy fuerte, pero bueno, damos gracias a Dios que nos podamos reunir de esta manera. Entonces vamos a empezar. Charles Spurgeon tenía una frase que es muy interesante, que dice a día de hoy, aunque ya no esté: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Esta frase nos está indicando que hay ciertos aspectos, ciertos atributos que Dios tiene y que permite que nosotros como su creación los tengamos y los podamos mostrar para que su gloria sea vista por medio nuestro. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que nos va a enseñar los atributos comunicables. Ya vimos los incomunicables, ¿cierto? ¿Cuáles son esos atributos incomunicables para que recordemos un poquito? Los atributos incomunicables de Dios son todos esos atributos que le pertenecen al Señor y que no se comparten con las criaturas, entre los que nosotros podemos nombrar algunos como su infinitud, infinidad también dicho, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, que los vimos en clases pasadas y entendimos qué significaba y por qué efectivamente no eran comunicables para nosotros como criaturas. Entonces, ¿qué son los comunicables? Son aquellos que también son parte de la esencia de Dios, pero pueden reflejarse en los seres creados. Son los atributos comunicables. Efesios 5:1 nos dice lo siguiente: sed pues Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. De no siéndose pues imitadores. En esta carta Pablo le está diciendo a los antes de Éfeso que imiten a Dios. Para que pueda cumplir, significa que hay ciertas cosas que se pueden reflejar en la vida. Por lo tanto, este texto, enseñanza de Pablo, tú me posees ciertos atributos que son comunicables, atributos los que se manifiestan otros comunicables por medio nuestro, por medio de la criatura. Cuando nosotros hablamos de los atributos comunicables de Dios, también a la mayoría se le conoce como los atributos personales. ¿Por qué se les da ese tipo de nombre? Porque son aquellos que confirman y muestran... Felipito, discúlpame. Sí, dime, Paz. Sí, ¿no me escucho? Felipito, es que se está oyendo súper robótico. Se está oyendo súper robótico. Espérame un segundo, espérame. Me voy a cambiar a la red del celular. Sí, se está haciendo con algo de interferencia. No sé si ya me escuchan mejor. Sí, Por favor, confirma. Ya se escucha mejor. Listo, no sé si se alcanzó a entender cuáles son los atributos comunicables o tal vez sea bueno que yo vuelva a repetir esa parte. Sí, repetir, porfa. Mejor
Listo, ¿La listo. repites, porfa, que no se escuchó bien? Listo, no hay ningún problema. Esperemos que ya con esta red no nos falle la comunicación. Decíamos que los atributos comunicables son todos aquellos que son de Dios, pero pueden verse reflejados en los seres creados, en la criatura. En Efesios 5, 1, 2, Pablo, hablándole a los ciudadanos de Éfeso, les dice: sed pues imitadores. Entonces Pablo les está escribiendo que imiten a Dios. Esto solo puede cumplirse si hay ciertas cosas de Dios que nosotros pudiéramos reflejar. Entonces, en este texto, Pablo asume que Dios posee ciertos atributos que son comunicables. Es decir, todos estos atributos que nosotros como criatura podemos poseer y manifestar para la gloria de Dios. Es aquí donde se hace la diferencia entre los incomunicables. Los incomunicables solo le pertenecen a Dios. Los comunicables se comparten con la criatura en una medida diferente. Claro está, a la que le pertenece a Dios, y ya lo vamos a ir viendo en el estudio. Porque les estaba comentando que a los atributos comunicables, en su mayoría, también se le conoce como los atributos personales de Dios o la personalidad de Dios. ¿Por qué se le llama de esta manera? Porque estos atributos son los que nos enseñan, los que nos muestran que el Señor tiene una personalidad, no como la humana, pero sí con ciertos rasgos que se pueden ver, tales como amor, como justicia, como misericordia, y por esas razones se les ha puesto este nombre, porque por medio de ellos podemos también delinear una parte de lo que es la personalidad de Dios. No solamente eso, hay algo muy interesante de esta parte de la personalidad de Dios, y es que no solo nos muestra cómo Dios actúa, cuál es la personalidad de Dios, sino que también nos muestra cómo el Señor se ha revelado en su creación. En este apartado hay diferentes, pero yo me quiero concentrar en dos, tanto en explicarlos como en un breve resumen de cada uno, mostrarles cómo esto también nos presenta, nos muestra a este Dios creador. Entonces, ¿cuál es el primero que vemos acá en la presentación? La personalidad de Dios se nos presenta en la creación general. ¿Qué queremos decir por creación general? Es todo lo que está creado en el mundo, en el universo, y que está diseñado de una manera que nos muestra que claramente hay un diseñador atrás de todo esto que nosotros vemos, desde la partícula más pequeña hasta la supernova más grande que vaya a haber en el universo. Todo está tan diseñado de una manera tan inteligente que es claro que hay alguien atrás, hay alguien que creó toda esa parte. A esta parte de la creación general se le conoce como el argumento teleológico. Y voy a tomar 5 minutos para explicárselos para que hoy no solo entendamos que Dios tiene una personalidad, sino que es una personalidad que nos muestra que hay un diseño inteligente y que hay un creador, que esto no se creó de la nada, como algunos a día de hoy quieren tratar de defender esa postura. La creación general y la moral nos muestran que hay un Dios atrás de todo esto que nosotros tenemos. Entonces, la creación general la podemos ver, como les comentaba, en el argumento teleológico. Entonces, ¿qué es el argumento teleológico? Telos es la palabra de donde viene teleo, que significa propósito o objetivo. La idea de esta palabra teleos, es que significa que todo lo que nosotros vemos tiene un propósito y están destinadas para cumplir con una tarea. Por eso nosotros podemos asumir que este diseño, al tener todo el orden que nosotros vemos en la naturaleza, en el universo, en la creación, implica que hay un diseñador. Yo les coloco un ejemplo. Si ustedes van por la playa, van caminando y encuentran ahí en la arena un reloj digital, nosotros, si yo lo veo, yo no voy a asumir que ese reloj fue que pasaron millones de años y se fue formando y a día de hoy ya nos está mostrando la hora. No, porque sabemos que si ese reloj digital
tiene todas esas funciones y está diseñado para que pueda cumplir con su función, tuvo que haber alguien que lo creó, el relojero, ¿cierto? Pues así pasa con la naturaleza. Nosotros no podemos pensar que todo esto que funciona tan cronométricamente, el hecho de la posición de la Tierra, el hecho del ciclo del agua, la manera en que funcionan las plantas, los animales, haya sido simplemente por una evolución. Todo esto nos muestra la personalidad de Dios, un Dios que muestra el diseño inteligente en cada una de su creación, desde la naturaleza hasta nosotros como seres humanos. Me gusta mucho una frase de Isaac Newton, que es uno de los más grandes científicos que ha habido, se le conoce como el padre de la física moderna. Isaac Newton tenía una frase muy bonita sobre eso. Él creía en Dios, tal vez con algunos errores en su teología, pero aún así él reconocía que todo le pertenecía a Dios y dijo lo siguiente, Isaac Newton: el sistema más hermoso del Sol, los planetas y cometas, podía solo proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Entonces vemos que hasta las más grandes mentes que han tocado la tierra, en su mayoría, reconocen que esto tuvo que tener un diseñador. Y este diseñador, por medio de la palabra, nosotros sabemos que es Dios. Es por eso que ahí se muestra la personalidad de Dios. Ese es el primero. Otro de los puntos que también nos muestra que Dios tiene una personalidad y que también se presenta a nosotros como creación, se le conoce como el argumento moral, y aquí lo hemos puesto como la naturaleza moral y religiosa del hombre. ¿Qué significa esto? La naturaleza moral nos muestra que el hombre tiene impreso el sentido de obligación de hacer lo que es justo. Si eso es verdad, eso necesariamente implica la necesidad de un supremo legislador. A esto nuevamente quiero profundizarlo un poco más, no solamente en la personalidad, sino en cómo también este argumento nos demuestra que hay un Dios, que hay un diseñador inteligente detrás de todo. Como les comentaba, se le conoce como argumento moral. ¿Qué significa entonces el argumento moral? Este argumento moral comienza con el hecho de reconocer que todas las personas tienen un código moral. ¿Cuál es ese código moral? Que sabemos desde nacimiento que algunas cosas son correctas y algunas otras están equivocadas. Cada vez que nosotros discutimos sobre lo que es correcto e incorrecto, hacemos un llamado a una ley superior que asumimos que todas las personas conocen, que todas las personas cumplen y que no tienen libertad para cambiarla de manera arbitraria. Si nosotros fuéramos a otra ciudad, o si nosotros también leemos de historia antigua, nos vamos a dar cuenta que el matar siempre ha sido malo. Que ha habido personas que en su corrupción han tratado de cambiarlo, claro, porque siempre va a haber seres humanos que están totalmente depravados. Pero como sociedad, el matar, el fornicar, el violar, siempre se ha visto como cosas negativas. ¿Por qué? Porque eso ya viene en nuestro código de ADN, ya viene en lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, el bien y el mal implican que hay una ley y un estándar más alto de lo que yo pienso que es bueno y malo, y esa ley requiere de un legislador. ¿Y quién es el legislador entonces? Ya sabemos que es Dios aquel que ha puesto en nosotros la moralidad y que Él es el legislador por excelencia y en el cual nosotros debemos descansar. Entonces, eso es lo que nosotros vemos por la ley moral. Si nosotros también, un ejemplo, se han hecho expediciones a diferentes tribus que están muy aisladas de la civilización, y cuando llegan estas personas y pueden conversar con algunas, aunque tengan diferentes maneras de comunicarse, aunque en algunas todavía haya una clase de sacrificios por temor a sus dioses, tienen un código moral muy similar al de todas las personas y al de todas las sociedades. Sí, existen diferencias, como lo he dicho, pero en la matriz, en el núcleo,
nosotros podemos ver que todos los seres humanos tenemos una naturaleza moral. Es allí donde nosotros podemos reconocer que esto no viene de nosotros mismos. El ateo dirá que la moral viene de cada uno. Eso significaría que cada uno es un legislador y esto sería una anarquía. Nosotros necesitamos un legislador más allá de nuestra pecaminosidad y fallos humanos. Y ese es Dios por medio de su palabra. Entonces, este es el segundo punto de la personalidad de Dios, que no solo nos muestra que tenemos un Dios que tiene atributos comunicables y que nos los ha transmitido para que podamos vivir en sociedad, sino que también nos ayuda a entender más por qué todo esto que nos rodea y por qué nosotros mismos somos la creación de un Dios y no de un accidente o un error cosmológico o como le queramos llamar a las diferentes teorías. Se necesita más fe, como dice William Lane Craig, un apologista cristiano, en creer que el universo creó no solo la materia, sino también la conciencia. Se necesita más fe para eso que reconocer que hay un Dios y que Dios se ha presentado por la naturaleza y por medio de su palabra para que hoy le conozcamos. Esto es lo bonito de conocer los atributos comunicables, un Dios que se comunica y ha dejado semejanza en nosotros para que podamos vivir y glorificarle. Ya habiendo entendido esta parte, nosotros tenemos que tener entonces algo muy, muy, muy claro, que es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de esos atributos comunicables, no queremos de ninguna manera decir que Él nos va a traspasar ese atributo tal como Él lo tiene. Él no nos va a dar la santidad al nivel que Él lo tiene. Él no nos va a dar el amor al nivel que Él lo tiene, sino que de alguna manera Él forma ese atributo en nosotros. Así estemos por decirlo así, en una naturaleza caída, Él aún así en su amor forma ese atributo en nosotros y es nuestro deber buscar que esos atributos, aún sabiendo que nunca van a estar al nivel del Creador, sean lo mejor posibles para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que aunque yo reconozca que en este cuerpo nunca voy a tener la santidad de Dios, porque Él es Dios, yo soy una criatura, yo no debo quedarme de brazos cruzados. Yo debo buscar de Dios, debo buscar ayudar a los demás con esta ley moral que el Señor ha puesto en mí. Debo cuidar de lo que Dios ha puesto también a mi alrededor. ¿Para qué? Para que eso aumente, madure en mí y dé el mejor fruto que pueda dar para la alabanza de su gloria. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios. Entonces, ya habiendo entendido lo que son los atributos comunicables, hacemos un breve resumen antes de pasar a la santidad de Dios, por si al principio no se escuchó. Podemos resumir brevemente que los atributos comunicables son todas esas características de nuestro Dios que nos permite a nosotros tenerlas para ir dando fruto en medio de ellas y glorificarlo por medio de ellas. Se le conoce también a la mayoría de las que veremos en las siguientes clases, como atributos personales, porque son los que también muestran la personalidad de nuestro Creador y esa personalidad que pasa a la criatura, nosotros, para que a su semejanza podamos vivir en una sociedad con moral, respetando la creación y buscando glorificarle por medio de esos atributos que Él nos ha compartido. Esos son los atributos comunicables. Y empezamos hoy con uno muy, muy, muy bonito que también nos va a ayudar no solamente a entender a Dios, sino también a ver cuánto nosotros necesitamos de Él. Y es la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es la santidad de Dios primeramente? Resumido, podemos decir que la santidad de Dios se refiere a su grandeza, a esa trascendencia, al hecho de que Él está por encima de todo, de toda su creación, todo lo que haya en el universo. La raíz de donde viene la palabra santidad es la palabra kadosh. Originalmente esta palabra se puede traducir por estar apartado y separarse.
Por lo tanto, a Dios en la mayoría de escritos, también en la Biblia, se le conoce como el Santo. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el escritor cuando está diciendo que Dios es santo? Él está tratando de decirnos que Él existe en sí mismo y nada de lo creado puede compararse con Él. La brecha que existe entre Dios y entre nosotros, entre la criatura, la creación, es demasiado amplia. Nunca podríamos llegar a su nivel de santidad. Él está apartado de todo. Ese es el concepto de santidad. Un versículo que nos muestra lo claro de esta verdad es Primera de Samuel 2:2. Yo se los quiero leer. Dice, no hay ningún santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. Aquí en Samuel nos están diciendo esta gran verdad. No hay nadie que pueda acercarse a ti, Señor. No hay nada que pueda ser como tú, porque tú eres nuestra roca. Tú trasciendes lo que nosotros somos. Y es esa la santidad de Dios. En la diapositiva, yo les coloqué del diccionario Strong la mayoría de significados que tiene esta palabra en el hebreo y les puse algunos en negrilla. ¿Por qué? Porque son en estos donde más vamos a ver no solamente la santidad de Dios, sino cómo se comunica con nosotros. Ya estamos empezando a ver la parte moral. Acabamos de entender que Dios, por su eminencia, por todo lo que es, Él está separado y hay una brecha entre nosotros y Él, consagrado. Nosotros debemos consagrarnos, ya lo vamos a ver, y lo que es separado y apartado. Para Dios, estar separado y apartado es reconocer que Él es más grande que todo lo que existe. Ya vamos a ver qué significa para nosotros. Entonces, continuamos. La palabra santo, cuando es aplicada a Dios, se refiere a una pureza absoluta, a una excelencia moral en el Señor. Y esto es lo que Dios tiene en mente cuando Él manda a sus criaturas a tener santidad. Dice, y serán santos porque yo soy santo. Eso lo dice en Levíticos 11:44. Pedro, en el Nuevo Testamento, vuelve a tomar esta verdad y la coloca en sus cartas, llamándonos a ser santos. Y vuelve a decir lo que en Levítico 11:44 estaba escrito, lo toma nuevamente y se lo dice a aquellos que están en ese momento, que son expatriados, a los cuales él está enviando la carta, pero también a día de hoy las palabras de Pedro tienen que resonar porque es la palabra de Dios en primer lugar. Sed santos, porque yo soy santo. Y esa es la santidad de Dios. Un Dios que va más allá de toda su creación, que está apartado de todo lo malo que puede haber. Aquí tenemos que hacer también una aclaración. Cuando decimos apartado, no nos referimos a que Él no está preocupado o que está tomando, por decirlo así, cartas en el asunto con su creación. Claro que sí, Él es un Dios inmanente, como el pastor también nos explicó. Es un Dios trascendente. A lo que nos referimos es que nada de lo creado puede compararse con Él, porque Él es perfecto en todos sus atributos. Esa es la santidad de Dios. Pero entonces, cuando nosotros vemos esto de que Dios es santo, de que hay una brecha entre nosotros como criatura y el Dios perfecto, tal vez algunos se pregunten, entonces el concepto de santidad puede llegar a nosotros o se agota solamente en Dios de lo magnífico que es Él. No, para nada. Y eso también lo vamos a ver. Dios en su palabra nos muestra de que Él puede y quiso comunicar una semejanza de esa santidad para con nosotros, para con la criatura. Hay una frase del pastor Miguel Núñez, que la tengo aquí en la presentación, se las quiero leer, porque creo que resume muy bien lo que es la santidad de Dios y cómo también llega a nosotros. Dice lo siguiente: si somos creyentes, Dios nos está santificando. La palabra santo en su mejor sentido significa apartado y libre de corrupción. Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad.
y nos ha apartado para Él como sus hijos. Por otro lado, Él está libre de corrupción y nos está limpiando de corrupción. Creo que aquí, en esta pequeña frase del pastor Miguel, nos está diciendo la verdad total. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que Dios está apartado de todo, como lo hemos visto, pero aún así, en su santidad, también Él nos ha apartado a nosotros y nos ayuda a estar libres de corrupción. Nos ayuda a dejar todo lo que no es de Él atrás para también ser apartados de todo lo que no le pertenece a Él. Esa es la santidad de Dios y es la santidad que se transmite a nosotros, que se comunica a nosotros como criaturas. Es muy importante ver cómo empieza la frase del pastor Miguel. Dice, si somos creyentes. ¿Qué significa esto? Si nosotros no pertenecemos al pueblo de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, no podemos ser santos. Es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús que hemos sido justificados, o sea que la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros y el Espíritu Santo nos brinda su acompañamiento y su vida para que podamos ser apartados de las cosas que no son de Dios y podamos buscarle. Entonces en el mundo hay muchas personas que piensan que son santas porque hacen buenas obras, pero si esas obras no son para glorificar a Dios y para escapar del pecado, esa no es la santidad que Dios busca. Ese no es el apartarse que el Señor espera de nosotros. Hay una frase muy fuerte en el Antiguo Testamento que el Señor dice que ya no quiere la alabanza de su pueblo y la adoración. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él sabía que en su corazón esas personas no estaban buscando la gloria, sino que estaban buscando sentirse bien consigo mismos mientras vivían una vida de pecado. Entonces, eso también nos tiene que llevar a nosotros a pensar, ¿por qué nos estamos apartando de lo que sabemos que a Dios no le agrada? ¿Por miedo a que Dios no me siga bendiciendo, tal vez? ¿O porque verdaderamente entendemos que este Dios santo, magnífico y en su misericordia, nos ha dado esa vida eterna que no merecíamos? Y aún en esa misericordia tan hermosa no solo nos da vida, sino que nos dice que nos va a dar una glorificación cuando el Señor Jesucristo regrese, un cuerpo glorificado y viviremos con Él eternamente. Entonces, que busquemos la santidad para complacer a Dios y no por miedo a que tal vez Él no nos dé lo que queremos o no tengamos su presencia cercana en ese sentido, si queremos hablarlo así. Cuando nosotros entonces ya habemos entendido esto, que es cuando estamos en Cristo, que somos renovados interiormente por el Espíritu Santo, entendemos por qué el Señor Jesús y por qué también en el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad se llama Santo, porque su tarea principal en la obra trinitaria es aplicar el trabajo de Cristo a nuestra vida. Es lo que significa cuando también en el Nuevo Testamento se le conoce como paracletos. Es como ¿qué es el paracletos para el griego, para la persona de ese momento? Era como cuando una persona estaba frente al juez y el jurado y había un abogado que abogaba, para que, perdón si suena redundante, pero abogaba y defendía para mostrar si era inocente. Este es el Espíritu Santo, que aboga por nosotros frente a lo que pasa en el Padre, frente a lo que nosotros estamos viviendo. Y no solamente eso, sino que Él es el que nos capacita para poder vivir esa vida de santidad, esa vida que Dios espera de todos nosotros. Yo quisiera que viéramos dos ejemplos de la santidad de Dios en la Escritura para que también la entendamos un poco más. Entonces yo le pido a alguien, por favor, que busque 2 Corintios 7:1 para que nos lo comparta y otra persona nos ayude, por favor, con el Salmo 119:9.
Ya, segunda de Corintios 7:1. Sí, porfa. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Gracias. No sé si alguien tenga también Salmo 119:9. Yo, ¿Listo? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el Ujú. joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Listo. Muchas gracias, Ibrahim. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, pero como ya hemos visto, es la palabra de Dios que a día de hoy sigue siendo igual de perfecta. Me gusta mucho 2 Corintios 7:1, porque nos dice que nos limpiemos de todo eso que no es del Señor, de todo eso mundano. Hace 15 días el Paz Lino nos dio una prédica muy interesante donde él mostraba qué era el mundo, porque algunas personas confundían eso y ya él nos explicaba que el mundo es dejarnos llevar por esas pasiones que el mundo busca. ¿Qué es lo que busca el mundo? Tener poder, que todo el mundo le vea, saciar lo que él considera que es bueno para él. Podemos hablar de alimento, dinero, sexualidad, pero es cuando nosotros nos limpiamos de todo eso que podemos vivir una vida agradable al Señor. No es como, y yo quiero que esto se entienda, le pido a Dios que me ayude en este momento, que es como aquellas personas que piensan que porque tienen una falda larga o una corbata puesta, ya son más santos. Está bien vestirse decorosamente, claro, pero es que el Señor mira también el corazón. ¿De qué nos sirve a nosotros mostrar una falsa santidad cuando vamos tal vez a la iglesia o cuando estamos en la casa de alguien? Si cuando llegamos por la noche le gritamos a nuestra pareja, si vemos películas con contenido altamente sexual, altamente violento y que sabemos que puede sacar lo peor de nosotros, de ese viejo hombre, entonces limpiémonos de todo lo que sabemos que no le agrada a Dios y alejémonos tal vez de todas esas cosas que pueden llevarnos a pecar y que sabemos que en esas áreas somos débiles. Si nosotros sabemos que somos débiles frente a algunos compañeros porque son groseros, pidámosle a Dios que les cambie el corazón, pero no podemos tener una amistad con ellos, una amistad fuerte, porque las malas costumbres corrompen las buenas. Eso también nos lo enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. En ese momento, cuando Pablo escribe en la mayoría de ciudades, ya sea que fueran ciudades de Roma, del imperio, lo que más sobresalía era el pecado sexual, porque ellos adoraban a unas diosas en orgías y también con gula de alimentos. Entonces, nosotros también tenemos que llevar eso a nuestra época. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que sabemos que a Dios no le agrada y debemos dejarlo atrás. Solamente por un ejemplo, tal vez el aborto. Dios perdona a aquellas personas que lo hicieron en su ignorancia. Amén. Dios perdona a todos porque Él es un Dios de misericordia. Pero si nosotros ya tenemos el conocimiento de su palabra, busquemos que aquellos que son inocentes no mueran por unas leyes que dicen que se renovaron y que a día de hoy es lo mejor. Limpiémonos de todo eso que el mundo quiere meternos y volvamos a, como dice el Salmo 119:9, a la palabra de Dios, porque es aquí donde el Señor nos instruye para poder vivir en santidad y ser santos porque Él es santo. Y eso es lo que me gusta mucho del Salmo 119:9, que Él reconoce que la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra regla de fe por la cual nosotros podemos vivir conforme a su voluntad. Hay otro salmo muy, muy bonito que muchos se lo atribuyen al rey David, que dice que lumbrera es al camino, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, dice David, el salmista. Es allí donde reconocemos que si nosotros queremos vivir en santidad para Dios, alejarnos de la contaminación del mundo y reconocer la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder actuar conforme a ella, no podemos vivir una vida alejados de la palabra del Señor.
Es por eso que nosotros debemos estudiarla, debemos meditarla y también llevarla a nuestra familia y seres queridos, para que todos sigamos creciendo y sepamos qué es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Es por eso que es tan importante la palabra de Dios, y considero que estos dos versículos que vimos lo resumen de una manera hermosísima. Entonces, ya habiendo entendido esto, reconocemos que es por medio del ministerio del Espíritu Santo que nosotros somos santificados y anticipamos nuestra glorificación. Nuestra glorificación, como Pablo lo enseña, es cuando el Señor Jesús regrese y Él nos permita tener ese cuerpo glorificado, donde seremos plenamente santificados y purificados de todo pecado. En ese sentido, nosotros llegaremos a ser imitadores de Dios, pero incluso, y esto tiene que quedar muy, muy claro, pero incluso en nuestro estado glorificado, cuando eso suceda, nosotros seguiremos siendo criaturas y nunca vamos a ser seres divinos. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el que tuvo Cristo hombre y lo tiene nuestro Señor Jesús, pero nunca vamos a llegar a ser dioses, que eso también es algo que se está enseñando. Para nada. Dios es Dios y nada de lo creado, como lo vimos al principio, puede llegar a Él. Él está apartado de todo eso. Él va más allá de lo que nosotros podamos ser. Que en su gracia nos santifica, claro, y en su gracia nos glorifica también, pero nunca debemos aspirar a ser iguales a Dios, porque ese es un pecado que viene desde el comienzo. Interesante de la santificación, tener muy claro algo. Se le conoce en la teología como la santificación del Espíritu Santo inicial y la santificación por medio del Espíritu Santo progresiva. ¿Cuál es la inicial? Cuando tú reconoces al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador y le entregas tu vida, automáticamente el Espíritu Santo te hace santo frente a los ojos de Dios. Tus pecados han sido perdonados y ya estás en paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero aún así, como vivimos en un mundo pecaminoso y también vivimos con dificultades y el hombre viejo, esa naturaleza carnal, quiere volver a tomar lo que Dios nos ha dado, es por eso que el Espíritu Santo no solo nos santifica para salvación, sino nos santifica para glorificar su nombre. Esa es la santificación progresiva. Y es allí donde nosotros vamos mano a mano con el Espíritu Santo para hacer las cosas a su manera. Por eso cuando nosotros hablamos de que nos arrepentimos, porque es nuestra obligación buscar el rostro de Dios, reconocer que somos pecadores, allí el Espíritu Santo nos da vida y somos justificados, pero es por medio de una vida buscando la presencia de Dios y santificándonos que, por decirlo así, mano a mano con el Espíritu Santo, lo que se conoce como una sinergia, que nosotros podemos vivir una vida agradable al Señor. Esos son los dos puntos de la santidad que debemos tener claros. Y es así con lo que nosotros hemos visto, con lo que la palabra nos ha enseñado, y con este atributo comunicable de la santidad, que podemos entender que Dios nos transmite esa santidad a nosotros. Y por eso es que, aunque no la tengamos igual que Él, claramente porque somos criaturas, podemos ponerle este nombre, un atributo comunicable, porque el Señor, al ser santo, nos permite también ser apartados y vivir para su gloria. Y es eso efectivamente, amigos y amigas, lo que nos enseña la santidad de Dios. Yo espero que esta clase no solamente haya sido una clase donde aprendimos tal vez lo que significa un atributo comunicable o lo que significa la santidad de Dios, sino que también nos lleve a recapacitar si hoy estamos viviendo una vida conforme a Dios. Si nosotros estamos apartados del pecado y buscamos el rostro del Señor,
Y si verdaderamente vivimos es para agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros, la salvación, su cuidado día a día, o solamente le servimos para esperar algo a cambio. Entonces, que vivamos para ser agradecidos, que busquemos esa santidad que no es fácil, pero por eso Dios nos permite su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros día a día para poder llegar como obreros que verdaderamente Él pueda estar orgulloso de que nosotros hicimos todo lo que hicimos para glorificar su nombre. David Platt, un pastor que tiene un libro muy interesante, se lo recomiendo leer, el libro se llama Radical, tiene una frase que me ha impactado mucho durante muchos años y se las quiero leer. Sí, dice, si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Y es eso lo que nosotros debemos aspirar como cristianos, que el Señor nos use, que conozcamos cada día más del Señor. Para eso también son estas clases de atributos, para conocerle más. Y todo eso lo logramos cuando tenemos intimidad con Dios y vamos a su palabra para que Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Y hasta aquí, pues, mis hermanos y mis hermanas, llega el estudio del primer atributo, también la explicación de lo que es un atributo comunicable. Yo les agradezco a todos el tiempo que nos han permitido tener. Si alguno tiene alguna inquietud o alguna reflexión, con gusto puede hacerla y ya luego pasaremos una breve oración. No sé si el Paz también tenga algo más que decir. Gracias a todos. A usted, Amén, Felipito. Sí, después gracias. de las preguntas, un anuncio chiquitico, pero tranquilo, vale. Listo, Paz. No sé si alguno tal vez tenga una inquietud o el tema quedó claro. Muy claro. Muchísimas gracias. Listo. Yo estoy viendo aquí el chat. No, muchas gracias a todos por estar acá nuevamente. Entonces, si les parece, Paz, ¿qué prefieres? ¿Hagamos una oración de agradecimiento o quieres tú primero dar los, ¿cómo es que le dices tú? Los parroquiales. No sé cómo prefieras. Perdóname, es que me desconecté un poquitico. ¿Qué me decías, perdón? Que si deseas primero dar los anuncios, como le dices tú, los parroquiales, o deseas que primero oremos. No sé cómo prefieres, Paz. No. Dale la oración, Felipito, tranquilo. Listo, gracias, Paz. Entonces, yo les pido a todos, por favor, que cada uno en sus hogares, si está con alguien de su familia, vamos a orar también como familia, le vamos a dar gracias a Dios por su palabra y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude para cumplir con esa palabra tan increíble que Pedro y que en Levítico Dios le dio a su pueblo y nos la da hoy, que también somos su pueblo. Sed santos, porque yo soy santo. Padre que estás en los cielos, que tu nombre, Señor, es santificado sobre todas las cosas. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de ti, porque nos has dado esos atributos comunicables, esos atributos personales para poder, Señor, llevar la semejanza que tenemos contigo, la imagen de Dios a los que no te conocen, Señor. Tu justicia, tu amor, tu misericordia, Señor, la que hemos visto hoy, Señor, tu santidad. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que seas tú siempre quien guíe nuestro corazón, quien guíe nuestra vida y nos ayude a mejorar. Yo te quiero pedir, Dios perfecto, por cada una de las personas que está hoy en esta clase y aquellas que tal vez no pudieron asistir por algún problema. Y yo te pido a ti que si estás en este momento con alguna dificultad, si estás con alguna tristeza, si tienes algo que te esté lastimando en este momento en tu corazón, vayas en oración al Padre, vayas en oración y recuestes tu cabeza en el pecho del Maestro, porque el Señor Jesús está atento a todas nuestras oraciones, porque Él es un Dios de amor. Nosotros somos sus ovejas, estamos en su redil y nada nos puede arrebatar de su mano. Gracias, gracias Padre, porque nos tienes en tu mano. Sin ti no seríamos nada.
Gracias, Espíritu Santo, por la sabiduría y por la vida que nos has brindado, Señor, para tu gloria. Porque es por ti que podemos apartarnos del pecado y poner los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por todo, por esta clase, por las personas, Señor, que han asistido. Yo te pido que las bendigas y les ayudes en todo lo que necesiten. Que tu presencia, Señor, se haga real en nuestras vidas y que bendiga, Señor, también la vida de nuestros pastores, de la iglesia y de todos aquellos que a día de hoy, en estos momentos difíciles, Señor, siguen llevando tu palabra a diferentes ciudades del mundo, los misioneros, y también por aquellos que a día de hoy, Señor, la iglesia perseguida en países del Medio Oriente, en medio de esta pandemia, aún así temen por su vida. Cuídales, Señor, y recuérdales que tú les tienes una corona y una vida eterna junto a ti, Señor. Que esa sea su fortaleza. Gracias por lo que nos has dado. Permítenos seguir, Señor, seguir ayudando a la obra con nuestros dones, con todo lo que tengamos, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, porque solo tú, Señor, eres digno. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga y tengan una muy buena noche. Listo, Paz. Gracias. Ay, Felipito, a ti. En este momento dejo de grabar, de tener